Bien, vamos a hacer este ejercicio que es un poco más complejo. Para hacer este ejercicio necesitamos sacar información de esta hoja de datos, ¿eh? Llamado datos, ventas, vehículos. Aquí tenemos el número 1 debe de estar en blanco porque en los cálculos quiero que aquí esta ventana me aparezca en blanco y que cuando despliegue me aparezcan todos los demás. Es decir, todos y la primera en blanco. Por eso dejamos la primera celda en blanco. Y vamos a utilizar todos estos datos. Es importante utilizar esta celda porque es una referencia, ¿eh? Que nos va a servir luego para buscar V, etcétera, etcétera. Bien, vamos a trabajar aquí. Necesito una pestaña que se llama programador. Por defecto, ahora mismo en Excel no me está saliendo. Y necesito sacar que aquí haya una nueva pestaña. Para eso vengo aquí y opciones Excel. Y en opciones de Excel voy a decir mostrar ficha de programador en la cinta de opciones. Aceptar. Y ahora ya tengo el programador. Bueno, pues lo que vamos a insertar, voy a hacerlo desde cero, ¿eh? Aunque este ya está hecho, voy a hacer esta parte desde cero. Voy a insertar un control de formulario. Ese control de formulario va a ser un cuadro combinado. Ese cuadro combinado lo ajustamos al tamaño que nosotros queremos, etcétera, 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 etcétera. Eso ya es cuestión estética. Y botón derecho, formato de control. Me dice, ¿cuál es el rango de entrada? En el rango de entrada, es decir, ¿de dónde queremos sacar nosotros la información? Venimos a datos y cojo desde el blanco hasta el último. Y me dice, ¿quieres vincular con una celda? Si yo no vinculo con una celda, voy a poner aquí 10 porque quiero que me salga un listado de 10. Si yo no vinculo con una celda, al dar aquí, me aparecen, pero sería, digamos, meramente informativo. Es decir, no lo podría utilizar para después. Botón derecho, formato de control, y vamos a decir, sí, quiero vincular con una celda. Y esa celda con la que voy a vincular va a estar situada aquí. Como puede ser en cualquier otro lado, mientras no sea desde el 1 hacia abajo. Lo pondríamos ahí. Tamaño, aquí me diría cómo quiere el tamaño, si quiero cambiar la relación de aspecto, proteger para que no se mueva. Vamos, no tiene tanta importancia toda la configuración anterior como esta parte de control. Aceptar. Y, como veis, aquí tengo el desplegable. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo ahora KBase, veis cómo tengo hecha en esta hoja la relación, por eso cuando yo actúo con un control me va a aparecer, me va a ocurrir en el otro. Si yo voy a KBase, vengo aquí y me dice, el KBase es el número 2. Si vengo a la celda de referencia, tengo el 2. Voy a escoger otro coche. Voy a escoger, por ejemplo, el Fiesta LX 5 puertas. Automáticamente aquí. ¿Por qué? Porque tienen la misma celda en común. Vengo aquí, Fiesta L5 5 puertas es el 8 y aquí me aparece la referencia, el 8. Con lo cual, el cuadro de control ya está hecho y funcionando. Bueno, ya lo tengo aquí. Pondremos una etiqueta que se llame coche. ¿Qué podemos hacer aquí en modelo? Bueno, pues utilizar la función buscar V. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar en datos esta celda. ¿Dónde la quiero buscar? En toda esta matriz. ¿Y qué columna quiero que aparezca? En principio, la 2.
Y esto sería lo que tendríamos aquí. Buscar la celda de referencia que utilizamos al principio, donde en aquella base de datos toda, y quiero la columna 2 y pongo falso si no lo encuentra. Cilindrada, exactamente lo mismo, solamente que en vez de la columna 2, la columna 3. Precio, exactamente lo mismo, buscar V, la celda de referencia, en toda la matriz, y en este caso sería la columna 4. Bien, deberíamos de utilizar la función SIEXERROR. Lo que pasa es que como es tan larga la fórmula, bueno, pues por no complicar y que veáis demasiado. ¿Por qué? Porque si yo escojo ahora la celda en blanco, bueno, no me aparece nada, pero algunas veces podría aparecer aquí un símbolo de error. No os extrañe si os pasa eso. Bueno, pues esta primera página ya está hecho. Vamos a ir poco a poco, por partes, como decía Jack. Vamos a financiación. En financiación vamos a tener un cuadro de activación, un formato control, una casilla de verificación y vamos a tener barras de desplazamiento. Normalmente no se ven las referencias. Yo os lo pongo aquí en gris claro para que lo utilicéis vosotros, para que lo hagáis vosotros. Este es auxiliar financiado. Quiere decir que esta celda de verdadero está asociada a este cuadradín. Auxiliar tasa, 950. Aquí tendría la tasa y esta barra de desplazamiento la voy a enlazar con esa celda. Años, lo mismo. Voy a utilizar de 0 a 11, a 10. A 10 años, como mucho los que podríamos pedir la fianza, y estaría asociada a esa celda. Meses, de 0 a 11, porque el 12 ya sería un año más, y estaría asociado aquí. Y pongo periodicidad, que no es ninguna barra de desplazamiento, 12, porque al multiplicar para utilizar los años y convertirlos en meses, voy a utilizar el 12. Entonces pongo ahí como una función a utilizar auxiliar. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo escojo el coche, voy a escoger, por ejemplo, el KR Sport. Perdió un enlace. Al borrar el otro lado, perdió un enlace. Bueno, pues nada, se hace de nuevo. Buscar V. Bueno, vamos a hacerlo desde cero. Igual. Buscar V. ¿Qué valor quiero buscar? Quiero buscar el valor que yo tengo aquí. ¿En qué matriz? Venimos a datos y selecciono toda esta matriz. Indicador de columnas. En este caso quiero el 2. Y pongo un 0 para que me busque exactamente el valor. Luego, ahí tendría el KR Sport, el Fiesta 3XP, el KA Plus, el Sport. Vemos cómo va cambiando. Vamos a hacer exactamente lo mismo con precio y con la cilindrada. Ya que perdieron el enlace, pues aprovechamos a hacer las cosas. Igual, vamos a buscar V, la función, ¿qué valor quiero buscar? Venimos aquí a datos, quiero buscar este 22. ¿Dónde lo quiero buscar? En la tabla de datos desde el 1 al 57 o al que sea.
Y en este caso la columna sería la columna 3. Pondríamos también un 0 aquí y aceptar. Y el precio. También escribiríamos igual, buscar V. ¿Qué valor quiero buscar? Quiero buscar este 22 en esta matriz. Quiero la columna 4 y 0 porque quiero el valor exacto. Aceptar. Bueno, pues aquí ya veis que tenemos hecha la relación. Si yo cambio al NAFTA o vamos al K-base 1.0, 10.490. Si vengo a los datos, sería de 1 y 10.490. Por ejemplo, el Fiesta CLXD es 1,8 y 15.000. Vamos a comprobar que así sea. El Fiesta CLXD 1,8 y 15.000. Con lo cual ya me van saliendo todos los datos. Bien, este precio quiero que venga aquí. Ese precio quiero que venga ahí. Ponemos el sí error. Si esta celda es igual a cualquiera, lo mismo da. Que me lo ponga en blanco y si no que me ponga un 1. Es decir, pongamos el caso que comentaba antes. Es decir, si yo aquí tengo blanco, tengo 0, 0, 0 y en financiación tengo 0 porque me lo corrigió bien. Bueno, la cuestión es que cogemos el coche y tenemos buscar, vamos a la financiación, los 13.590. Podemos dar un anticipo. Está en naranja porque ese número lo ponemos nosotros. Puede ser cualquier valor, o 0, con lo cual me tendría aquí que dar los 13.590, lógico. Vamos a seguir teniendo los 5.000. Es decir, vengo a la financiación y digo, voy a comprar un coche de 13.590, voy a dar de anticipo unos 5.000, con lo cual me lo tienen que descontar y voy a tener que pagar financiado esos 8.590. Aquí pondremos la tasa, es decir, el tipo de interés al que lo voy a pagar. Aquí el número de años es el que lo voy a pagar y aquí el número de meses, que por ejemplo puede ser así. En principio ya estaría eso. Vamos a ver cuál es esta fórmula. Es decir, la fórmula, en verdad, es la función pago. Todo esto, en principio, me sobraría. Toda esa parte me sobraría. No sé si tendré ahí un paréntesis más. ¿Cuál es la función pago? Lo voy a hacer aquí aparte. Es igual. Venimos aquí, más funciones. Pago. Aceptar. La tasa. La tasa es el tipo de interés. Vamos a ver, es muy importante distinguir entre cómo vamos a pagar, si vamos a pagar anual o si vamos a pagar al mes. En este caso lo que quiero hallar es pagar al mes. La tasa siempre me la dan anual. Como siempre me la van a dar anual, lo que vamos a hacer es dividir la tasa entre 12. Número de periodos. Número de periodos es el número de meses que voy a tardar en pagar. En este caso, 13 años por estos 12 que puse aquí como auxiliar, más los 6 meses.
Serían 42 meses. VA. VA es el saldo a financiar. Y me va a salir menos 216. ¿Por qué me sale menos 216? Porque es algo negativo. Es algo que nosotros tenemos que soltar dinero y por lo tanto va a ser negativo. ¿Qué debemos hacer? Poner un signo menos. Ahí ponemos un signo menos y ya está. Valor final. El valor final sería si yo, aparte de querer pagar esos 8.590, quisiera que al cabo de ese periodo me quedasen, por ejemplo, 3.000 euros más. Pondríamos 3.000. Sería como asumir un dinero plus. Tipo, bueno, pues si queremos que sea al comienzo de periodo o al cabo del mes. Al comienzo de mes lo que vamos a pagar o al final de mes cuando vamos a pagar. En principio lo dejamos así y ya está. Y ahí tendríamos los 216,84, que es lo que tenemos aquí, incluida esa fórmula larga. Vamos a cambiar de coche para que veáis. Este de 20.200, si venimos 20.200, tenemos los 5.000, me quedan en 5.200 con un tipo de interés del 3,30%, pagando a 3 años y 6 meses, me quedaría a pagar al mes 3.383,70, que es lo mismo que también me da aquí, que es la última fórmula que hice. ¿De acuerdo? Pero en este caso vamos a utilizar la barra de desplazamiento. Es decir, ponemos aquí la barra de desplazamiento y esta barra de desplazamiento va a estar asociado a esa celda. Es decir, si vengo a formato de control, digo valor actual. Puedo poner 0 o lo que sea en principio. Lo importante es, ¿cuál es el valor mínimo? ¿A partir de qué valor quiero comenzar? Pues a partir de 0. ¿Cuál es el valor máximo? Voy a poner 950 porque lo voy a hacer en porcentaje. Y entonces veremos cómo aquí me va a aparecer, aquí en tasa me va a aparecer, por ejemplo, 243 como está ahora, y aquí voy a dividir por 1000 y me queda 24,30%. Lo ponemos en tasa de por ciento. ¿Cómo quiero que incremente? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y cambio a cada 10. Por ejemplo, si pongo aquí de 3 en 3, vemos 24,30, 26,50, 27,50. Pero el 3 en 3 es en los decimales. Bueno, pues vamos a formato control. Vamos a poner 1 en 1 para que tener bien regulado y despacio. Y decimos vincular a la celda H2, que es esta. ¿Vale? Y aceptar. En principio yo podría tener esto de todo del mismo color y no veríais a qué celda va referenciada. Vais a encontrar muchas páginas Excel que están hechas así, con formularios o con barras de desplazamiento, con cuadros de activación, que no veis de dónde van y llegan los datos y son con celdas auxiliares que están por ahí con color del fondo, por ejemplo. En este caso, plazo de años, hacemos la barra, es decir, venimos a insertar. ¿Y qué quiero insertar? Quiero insertar una barra de desplazamiento. Así insertaríamos. Formato control. Valor actual, el que tiene ahora. Valor mínimo 0, valor máximo 10. Son 10 años los que yo puse como máximo. Imaginaros que pongo 15. Luego veremos cómo aumenta. El incremento de 1 en 1 para que vaya despacio. Y vincular a la celda I2, que es esta, la de 10 años, la del 10.
Bien, vemos cómo ahora llegamos al 15, que antes no, teníamos hasta 10, 0, y a medida que voy cambiando la barra de desplazamiento, la I2 me va cambiando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos exactamente lo mismo. Déjame borrar esta barra. Para borrar doy el botón derecho y suprimir. Y vamos por último a la última barra, es decir, esta. Formato control, valor actual 1, valor mínimo 0, valor máximo 11. Te recuerdo que podéis poner los valores que consideréis como mínimo, es decir, esto lo ajustáis vosotros. Naturalmente yo puse 11 porque si pongo 12 ya es un año más y entonces iría al plazo de años. Incremento de 1 en 1 y que me cambie de página no tiene importancia. Y vincular con la celda J2, es decir, con este. Aceptar. Si yo vengo aquí, 3, 4, 5, 6, 7, veis cómo cambia aquí, cómo cambia aquí. En este caso lo único que hago es decir, quiero que esta celda que tengo morada sea igual a J2, quiero que esta celda morada, quiero que sea igual a la I2 y quiero que esta sea igual a la H2. Bien, la casilla de verificación, veis que aparece o no aparece. La casilla de verificación se hace también, venimos aquí, insertar y casilla de verificación. Hago, bueno, pues puedo poner el nombre que quiera, etcétera. Es decir, casilla de verificación, puedo cambiar el nombre y decir financiación. Sin ningún problema, lo que sea. Vale. Botón derecho. De por sí, veis, acabo de poner una casilla de verificación, pero no me sirve para nada. Ahora bien, vengo aquí, formato control, y puedo decir, quiero vincular, como es activado o no activado, quiero vincular con la celda G2. Bueno, pues aquí tengo, veis cómo me aparece verdadero o falso e incluso cómo esta otra se activa o desactiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta está referenciada a G2 y esta otra también está referenciada a G2. Cualquier cambio que haga en una, lo va a hacer el cambio en la otra. Bueno, pues ahí está. Bien. Y decía, si aquí es verdadero, entonces que me haga la función pago. Si aquí no es verdadero, entonces que me ponga 0. ¿De acuerdo? Es decir, quito ahí o que me lo deje en blanco. Me aparece falso y en blanco. Es un montón de conceptos, un montón de ideas y muchas relaciones. Parece que marea un poco la perdiz. De aquí para acá, selección de coche, etc. Pero en resumidas cuentas siempre es igual, ¿eh? Y es muy básico. Vamos a pagos mensuales. Es decir, bien, sé que estoy en el concesionario, cuando quiero comprar el coche, estoy haciendo los cálculos y sé que me vale 20.200 y que al mes, con lo que estoy estipulando, bueno, pues me van a quedar en 341. ¿Eh? Vamos a afinar un poco más los datos. Y vamos a pagos mensuales. Aquí tendremos. Todos los datos que tenía en la hoja anterior los vamos a tener aquí. Es decir, el saldo a financiar, los 15.200. La tasa, el 24,30. Años, 9, meses, 7. Cuota mensual, los 341. Y vamos a poner cuál sería la fecha inicial para pagar, es decir, empecé a pagar el 1 de enero del 2023 y automáticamente aquí me debe de contar o me debe de calcular cuánto
cuál sería el último día. Y para eso nos vamos a apoyar en esta columna. Bien, voy a bajar un poco los años para que se vea un poco mejor todo este lío. Y voy a poner, lo voy a pagar en 1 año y 6 meses, es decir, en 18 meses. Pagos mensuales, automáticamente veis que aquí me aparecen los 18 y que aquí me acaba de cambiar. ¿De acuerdo? También los 1.600. Bueno, en mes, yo diría, este primero es el 1. En esta celda diría, si en F2 está en blanco, pues que me lo ponga en blanco. Es decir, no voy a obtener un mes de pago. Pero si en D2, que es el número de meses que tengo ahí como referencia, a ese le resto F2, que es lo que tendría aquí, el 1, y me da 0, si se resta y me da 0, quiere decir que no voy a tener más meses, por lo tanto que me lo ponga en blanco. Y si no, a F2 que me sume 1. Es decir, en este caso, F2 sería 1 más 1, 2. Y al arrastrar funcionaría. ¿Por qué? Porque al llegar aquí dice, bueno, a ver, tengo D2, que es 18 meses, menos F18 y F18, estábamos aquí, menos F19. F19 vale 18. 18 menos 18, 0. Por lo tanto, en blanco. Y podremos arrastrar hacia el límite que nosotros querramos. Voy a poner los 15 años y ahí está, los 186 meses. Bueno. Bueno, ya tenemos el mes. Vamos a esta otra función, pago principal. En principio, vamos a hallar, os voy a hallar aquí cómo se hace el pago principal. Igual. Pago PRIN. El pago PRIN es lo que nosotros pagamos al banco, de verdad, de lo que es nuestro coche. Y me dice, tasa. La tasa en este caso es 24,30. Dividimos entre 12. Voy a ponerlo así. Periodo. Periodo es en el mes en el que vamos a pagar. En este caso sería este. Número de periodos, es decir, ¿cuál es el total de meses? Y VA, como vimos antes, era el saldo a financiar y que poníamos en negativo. Es decir, este. Ya veis que me da los 708,30. ¿Vale? Para que funcione, bueno, pues ya en este caso pondríamos el símbolo del dólar en la de 8, que sería la financiación, bueno, en todo menos en el mes. Es decir, necesitamos dejar fijo todo menos el mes, el periodo en el que estemos. En este caso, por ejemplo, si yo voy aquí, el periodo que sería F3 y F3 sería el 2 y así sucesivamente. Tengo esta parte que dice, oye, si yo encuentro un error, es decir, que aquí esté en blanco, pues que me lo ponga en blanco. Porque no podríamos arrastrar la función pago y me daría error porque no tengo un periodo de pago.
Pago de interés. La función pago int. Tasa, volvemos a decir lo mismo. La tasa es el tipo de interés. En este caso, como lo estamos trabajando mensual, entre 12. Periodo en el que estamos. Voy a empezar a pagar ese mes. Número de periodos, de 2. Valor que tengo que pagar, en total, ese. Pero además decíamos que poníamos el signo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener una tasa de un 24% de 15.200 al mes, pago de interés van a ser 307. Y el pago total, que veis que me decía aquí cuota mensual utilizando la función pago, el pago total sería la suma de estas dos. 708,26 más 307,80 me daría los 1016. Que si yo arrastro para abajo, me va dando los 1016 todos los meses. Esos 18 meses que quedan. Vamos a esta parte que es la que me dice cuál es el último día que nosotros tenemos que pagar o el último mes que nosotros tenemos que pagar. Entonces aquí decimos, bueno, pues sé que quiero pagar, el primer día va a ser este, ¿eh? Y aquí diríamos, si en F3, si en F3 está en blanco, es decir, no hay mes para pagar, pues que me lo ponga en blanco. Pero si hay un valor, entonces que utilice la función fecha mes. Fecha mes de N2, que sería este, con un incremento de 1. Fecha mes sería, vamos a ver, diríamos fecha inicial, esta. Y medio, ¿cuánto queremos que aumente? De 1 en 1. Aceptar y formato, naturalmente, formato celdas y diríamos fecha. Seguiríamos con lo mismo. En este caso podríamos arrastrar y me diría el 3. ¿Por qué? Porque ya en este caso no sería la celda N2, sino que sería N3, N4, N5, etcétera, etcétera. Cuando me llega aquí, me dice, en la celda 20 está en blanco. Sí, pues entonces que la ponga en blanco. Y entonces estas, pues básicamente exactamente lo mismo. Si esta celda está en blanco, pues me la pongo en blanco. Bien, ahí tendríamos los pagos mensuales. Es importante distinguir, en este caso, cuáles son la función pago principal, pago por interés y pago. Y cómo hallar pues, la fecha. Naturalmente aquí tengo seleccionado en fecha último pago, tengo seleccionada toda esta matriz, la veis aquí en azul, y dice el máximo. ¿Cuál es el número máximo que tiene toda esa columna? Y por lo tanto me da la fecha del último pago. Pago, pagos entre fechas. Bien, aquí en naranja decimos a partir de qué mes quiero ver cuál va a ser lo que voy a pagar en amortización, en intereses y en el pago total. Voy a decir, quiero que me hagas el cálculo entre el mes 11 y el mes 15. Fijaros que si yo aquí en pagos mensuales tenía que son 18 meses,
Si escribo 19, me da error. Es decir, aquí sería donde deberíamos de poner también pues, la función si es error, etcétera, etcétera. En este caso no lo pusimos. Bien, entre el 11 y el 15. Bueno, pues lo que vamos a utilizar en este caso sería la función buscar v. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar este 11 en los pagos mensuales, es decir, selecciono todo esto. Y que me ponga la columna 9. La columna 9 es la columna de la fecha. Pagos mensuales, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con lo cual en pago entre periodos, el primero, el 11, ya me lo busca. El 15, exactamente lo mismo. Decimos, oye, busca el valor 15 en la hoja de pagos mensuales, en toda esta matriz, o todo para abajo, porque no sabemos cuál es el límite, en toda esa matriz, y pon la columna 9 también. Entonces me dice, la fecha inicial del mes 11 es el 1 del 11 del 23. La fecha final es el 1 del 3 del 24. Pago principal entre. Veis que la fórmula ahí figura como muy larga, pero no es tan larga. Sencillamente porque coge el nombre de la hoja de donde saca los datos. Vamos en este caso. Si doy ahí, me dice la tasa. La tasa está en financiación. Es decir, vine aquí y marqué S24 entre 12. Número de periodos. Bueno, pues el número de periodos, pues también cojo el valor que me figura que teníamos calculado, número de años y meses, es decir, cogemos el número de años y lo multiplicamos por 12 y sumamos el número de meses de la hoja de financiación. Valor a financiar. Bueno, pues el 12. Valor a financiar el de 12, que son los 15.200. Y pagos entre periodos, es decir, cuál es la fecha inicial y cuál es la fecha final. Y esas dos fechas son estas, o periodos, el G4 y el G5, el 11 y el 15. Y aceptar. Alguna cosa me falta. No coloque. Interés, pues lo mismo. Es decir, la tasa entre 12, la financiación son los 18 meses de sumar los años más los meses. El valor, el E12, es este. Pago entre periodos, el G4 y G5, que según me pasó esto. Pusiera en una celda y al buscar la otra hoja, pues me la incluyó. El G4 y el G5, que además esta parte la podemos quitar porque está en la misma hoja donde nosotros estamos calculando, G4 y G5, y aceptar. Y la función pago sería la amortización más el interés. Bien, nos quedan función buscar objetivo y solver. Son dos ejercicios un poco más complejos que veremos más adelante. De momento esta parte queda aquí. Veis que tomamos un montón de cosas y aprendemos un montón de conceptos.